Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. Bienvenidos a todos ustedes una vez más a nuestro programa Retruco, la edición del mes de agosto. El día de hoy hablaremos de temas relacionados, seguramente usted ya lo ha escuchado, el paso a paso laboral, el paso a paso sobre las diferentes regiones y cómo hoy en día nos encontramos. ¿Qué pasa hoy en día con un rebrote? ¿Qué pasa con el mes de agosto específicamente? Cuando se habla, o sea, estadísticamente, se menciona que podría ser el mes incluso de los picos en Chile en contagio. ¿Cómo ha sido el comportamiento de nosotros después de una cuarentena preventiva durante los fines de semana, producto de los altos índices que existen de contagios en nuestra región? Hablaremos de la prevención en el trabajo. En nuestro segundo bloque y en el primer bloque ya le daremos la bienvenida a una doctora desde muy lejos, de otra región. La verdad que se agradece, ella también viene de otra región y se agradece la buena disposición que tiene la Universidad de Talca, en especial con nosotros, para hablar de este tema que prácticamente van varios meses enfocados en el COVID-19. Presentamos a Erika Retamal, quien es epidemióloga y salubrista de la Universidad de Talca, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y hablaremos de este comportamiento y hablaremos obviamente de la área y cómo enfrentamos, cómo nos hemos ido comportando, cómo es la salud en Chile. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida de tan lejos, lo que hace la maravilla del Internet, lo que es hoy estas aplicaciones vía Zoom que ya prácticamente la hemos dejado como de día a día, diarias en diferentes relaciones, ya sea laborales, amistades, familiares, entre otros. ¿Cómo estás, Erika? Un gran abrazo virtual de estas frías tierras desde Magallanes. Un gusto de saludarlo y siempre tratando de apoyarnos entre regiones, que de eso se trata. Es verdad. Y todo esto del este cambio cultural que significa comunicarnos de esta manera, yo creo que llegó para quedarse ya. Y se agradece porque, bueno, primero agradecer a la Universidad de Talca de este contacto. Tú eres directora de la Salud Pública de la Universidad de Talca y hablaremos de esta área. Primero, tengo entendido que igual eres de región y se agradece porque se agradece la buena disponibilidad que hay con otras regiones. Estamos tan lejos, pero a la vez tan cerca con esta vía virtual y tú entiendes lo que es ser de región. Claro, nosotros estamos tratando de apoyar principalmente a regiones tan aisladas como Magallanes y lindos recuerdos especialmente de compañeras que yo tuve de Magallanes en el pregrado, así que... Qué bueno. Lindos recuerdos entonces. Y vamos de lleno entonces, Erika, porque tú sabes que el tiempo en televisión apremia y por eso queremos el día de hoy, exacto, como se dice de forma popular, sacarle el jugo como es salubrista. La verdad que no estamos acostumbrados a lo mejor a conocer esta especialidad y también como epidemióloga. Vamos a hablar de este rebrote, pero primero le quiero preguntar en Chile, ¿cómo nos encontramos el área de salud cuando llega el COVID-19, ya que lamentablemente hemos sido afectados y la salud pública se ha visto mayormente? Claro, lo interesante de la pregunta es que nosotros ya teníamos problemas con nuestro sistema sanitario, ya había problemas con desigualdad en el acceso al sistema sanitario. Por tanto, esta pandemia que llegó y que a todos nos puede afectar, todos somos susceptibles, se ve mucho más cruda en sectores más desprotegidos de la población, con determinantes sociales en contra. Entonces, eso era lo que desde la salud pública, desde esta disciplina de salud pública, no queríamos que pasara, pero igualmente ahora se hace evidente que hay ciertos sectores de la población que se ven mucho más afectados con esta pandemia. Quiere decir, Erika, que esto igual deja entrever una necesidad que ya sabíamos que la salud pública tenía ventajas y desventajas, pero en especial estas largas listas de espera, situaciones con problemas obviamente del área de salud, especialistas, y
hay que mencionarlo, cuando hablamos que una población mayor de Chile pertenece a lo que es a la FONASA. Entonces, previamente y post a esta pandemia, ¿tendríamos que hacer una mesa multisectorial para poder conversar al respecto de lo que pasa con la salud y obviamente los recursos que tienen que ser destinados hacia ella? Claro, durante el estallido todos los gremios pidieron cambios, ¿verdad? Cambios importantes, que aumentara el financiamiento a salud, que aumentara el aporte fiscal en atención primaria y que la salud fuera un derecho universal y no solamente un bien de mercado. Como tú bien dices, en el país el 78% de la población está en FONASA. Y hay regiones, como la región del Maule, donde yo estoy, que llega al 86%. Mira. Entonces, casi todo el país está en FONASA. Y dentro de este gran porcentaje de personas en FONASA, debería ser mucho mejor la atención y estar mucho más preparado. Esta pandemia ya nos pilló con una salud pública disminuida y con deficiencia en médicos especialistas, por ejemplo, que se ha notado porque los médicos de UCI que trabajan en el sistema público han tenido que redoblar esfuerzos para lograr atender a toda la población, especialmente en los PIC, cuando estaban muy demandadas, la ventilación mecánica y todo. Así. Erika, han pasado los meses y yo creo que has sido bien solicitada en tu área de tu especialidad como epidemióloga. Cuando hablamos de hoy en día un rebrote, cuando incluso la Organización Panamericana de la Salud, la OPC, proyectó que Chile alcanzaría en su pic al comienzo de los meses de julio. Hoy ya estamos en agosto. ¿Es así? ¿Hoy en día es el reflejo que hoy en día Chile está con un nuevo pic de contagios del COVID-19? Bueno, antes de poner que estamos con rebrote, eso es un hecho, ¿ya? Que vaya a ser un pic más alto que el anterior, no sabemos. Perfecto. Pero claramente en este momento hay 11 regiones que están con la epidemia en expansión, que han aumentado sus valores. Tenemos una sola región en el país que está disminuyendo, que Aysén, como cercano a ustedes, que Aysén. Una sola región que estabilizada, que es el Maule, donde yo estoy, pero todas las demás, hay muchas que están en expansión y otras que en reexpansión. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que a nivel nacional estamos aumentando y hay un rebrote. La cuantía de lo que puede llegar a ser va a depender mucho de las intervenciones que se hagan a nivel nacional y de la conducta que tengamos los y las ciudadanas. Eso es fundamental. ¿Qué estrategias vamos a estar usando para detener esta alza que estamos viendo, lo que dicen los números? Ahora, cuando hablamos de esta alza, ¿hablamos de un comportamiento exactamente igual de este virus? ¿Ha ido cambiando, ha mutado, se ha presentado de una forma más agresiva, menor? ¿Cómo hoy en día se ha comportado? Porque es como toda cosa, me parece, Erika, que una vez que vamos como normalizando, se podría decir de esta forma, o que nos vamos acostumbrando, vamos perdiendo el temor, vamos perdiendo a lo mejor, nos vamos acostumbrando a que exista letalidad, a que exista a lo mejor complicaciones. Hoy en día escuchar la palabra de respiradores artificiales disponibles creo que nos entrega como un placebo momentáneo. Hoy en día, ¿cómo se ha comportado el virus? Porque al parecer sigue siendo exactamente tan agresivo como la primera vez, o es porque nos hemos ido acostumbrando y a lo mejor vamos normalizando algo que no es normal. Explícanos un poco de esa área y si es que se ha transformado, como se dice, de buena forma, bueno, o sigue siendo exactamente tan agresivo como antes. No se puso más bueno ni nada, bueno. Nada por el estilo. No se puso buena persona ni nada. Nada de esas frases que sigue siendo igual. No, nada de esa frase. El virus sigue siendo el mismo, pero también es muy importante los mensajes que se le digan a la población. Las personas no es que se quieran enfermar, claro. Yo confío mucho en la población, pero si desde los mensajes desde la autoridad sanitaria no son claros, pueden confundir a una gran cantidad de la población. Si estamos pensando que el virus sigue igual y que en estos momentos
puede haber rebrotes, que todos sabíamos que podían haber rebrotes, no deberíamos estar hablando tal vez de abrir colegios, de abrir mall, ¿ya? Porque tenemos que tratar de cortar la cadena de transmisión, y la cadena de transmisión del virus se corta con medidas simples, como sabemos, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarilla y la distancia física. Entonces, tratar de evitar estas aglomeraciones de personas, como sería volver al colegio, es fundamental. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, nos acostumbramos, la ciudadanía se acostumbró a la existencia del virus y da tranquilidad saber que hay ventiladores mecánicos disponibles en caso que uno los necesite, también no deja de ser necesario que los mensajes de la autoridad sanitaria estén constantemente recordándole a las personas que seguimos con el virus circulando, que aunque bajen los casos, la posibilidad de rebrote existe, y que no se esté pensando, por ejemplo, yo soy contraria a que se piense siquiera en volver al colegio, tanto la educación básica como media, porque los niños no van a manejar esto. Erika, ¿no consideras que se podría manejar una vuelta a clase? Y te lo pregunto en tu área como especialista y también como médico, quienes ustedes son la primera línea incluso. 100%. Yo soy tecnóloga médica, de laboratorio. Perfecto, tecnóloga médica. Pero cuando hablamos de esta área de volver a clases, 100% está en tu caso, en caso que se te consultarían por el comportamiento. Y también acá hay que ver todas las regiones, porque todas las regiones han tenido un comportamiento distinto, e incluso en el caso del virus. Todas las regiones. ¿Estás en contra 100% de volver a clase, ya sea para alumnos universitarios, para clase media o incluso la prebásica y la básica? Sí. En el caso de estudiante universitario, tal vez lo pensaría porque hay situaciones muy puntuales, especialmente los estudiantes de salud, ¿ya? Que la educación en salud se basa en simulación, en laboratorio y todo eso. Pero eso se pensaría, pero hay mucho riesgo, no solamente... por ejemplo, los establecimientos educacionales pueden estar súper acondicionados y tener el aforo de los metros disponibles, lavados de manos, dispensadores de agua y jabón en todos lados, pero en los traslados eso va a implicar mayor movilidad, y ese es un problema, que se empiece a movilizar mayor cantidad de gente. Yo creo que todos recordamos cuando entran los estudiantes a clase, la cantidad de tacos que hay a la hora de que entran a clase, ¿verdad? Tenemos nítido eso. Exacto. Y ahora ha desaparecido, porque el que entren a clase va a aumentar la movilidad de las personas, y eso hay que tratar de evitarlo. Aunque los colegios y las universidades tengan todo disponible, el problema es el traslado a esos lugares. Erika, cuando hablamos de la trazabilidad, específicamente hoy la población está escuchando términos que a lo mejor antes no manejábamos en el área de salud, que hoy hemos escuchado de maceta, escuchado de trazabilidad, de lo que también es importante, el aislamiento, el confinamiento, las etapas, las fases. Pero efectivamente cuando hablamos de trazabilidad y que de lo óptimo que tiene que ser una trazabilidad y cómo se aplica esta trazabilidad, ¿de qué se trata específicamente? Así como tú hablabas de las tres medidas, de las tres medidas, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Aparte, una de las medidas para evitar el contagio o evitar que se contagien mayor persona, ¿la trazabilidad es lo más efectivo? Sí, es una estrategia absolutamente efectiva, pero no solamente la trazabilidad, sino que el testeo. ¿Ya? Nosotros con testear lo que queremos decir es que le hacemos el examen de PCR para COVID a gran cantidad de la población. Hay que salir a buscar a los pacientes asintomáticos o previo a que tengan síntomas, que son los presintomáticos. Ya. Hay que salir a buscarlos. Una vez que tenemos identificada a esta persona, aislamiento. Inmediatamente esa persona tiene que aislarse. Y es súper importante que el resultado de estos exámenes esté a la brevedad, porque esa ventana de tiempo
puede la persona seguir contagiando porque no sabe, no porque quiera, sino porque no sabe que está. Entonces, tenemos a esta persona ya con su PCR, puede tener síntomas o no tener síntomas, pero es un caso confirmado, ¿verdad? Lo que se hace inmediatamente es indagar con esta persona, llamarla por teléfono normalmente y preguntarle con quién ha tenido contacto. Y ahí hay que tener claro con quién ha tenido contacto estrecho, porque no se trata de que una persona, yo fui a comprar y la persona estaba con mascarilla, yo estaba con mascarilla, estuvimos a más de 1 metro, eso no es un contacto estrecho. Entonces, explicar lo que es un contacto estrecho y si se identifican esos contactos estrechos, inmediatamente a esas personas se les invita a hacer cuarentena. Se les dan todas las facilidades para que hagan cuarentena. Es decir, que se quede en su casa y no tenga contacto con otras personas. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, hablamos de personas COVID positivas. Y cuando hablamos de cuarentena, hablamos de gente sana, que no tenemos certeza que tiene COVID, pero que tuvo contacto estrecho con una persona con COVID. Ya, pero la trazabilidad, ¿quién la ejecuta directamente? Porque cuando hablamos de estos... Por ejemplo, nosotros acá en Punta Arenas, la verdad que hemos tenido varios días. Nosotros, yo sé, Erika, que tú estás muy al tanto de lo que pasa a nivel país. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana fue nuestra primera cuarentena preventiva que tuvimos, claramente, y también asusta a la población, porque sabemos que la economía, lamentablemente, en todos los países se ha visto afectada por el COVID, han disminuido las fuentes laborales, hay complicaciones hoy en día en las familias. Entonces, cuando hablamos de que se nos asusta, si es que nos podríamos tener una posible cuarentena, comenzamos en la balanza a colocar qué nos pesa más, la salud o lo económico, en muchas ocasiones, y que incluso las autoridades han sido también cuestionadas por ciertas situaciones o ciertas medidas que se han tomado. Pero cuando hablamos de una posible cuarentena a futuro, también hay población que le da un temor. Y acá, cuando hablamos del brote o cuando hablamos del pic o cuando hablamos de un nuevo rebrote o el comportamiento, acá la población igual tiene un rol fundamental, ¿no, Erika? ¿Cómo nos hemos comportado durante este tiempo? Porque si hoy en día tenemos ya sea comunas o regiones que van hacia adelante o que retroceden algunos pasos, acá también el rol, más allá de la autoridad sanitaria, juega un rol fundamental la población. Claro, pero a ver, lo que se ha visto a nivel internacional, ¿ya? Si a la población no se le dan las herramientas para lograr hacer una cuarentena efectiva, un aislamiento efectivo, esas personas van a salir, no van a respetar esta cuarentena o este aislamiento y van a salir. ¿Van a salir a qué? A buscar. Muchas veces tienen que salir a trabajar porque tienen trabajos informales. Exacto. Y si no trabajan, si no salen a trabajar, no tienen con qué alimentar a su familia. Otra situación es que no pueden realizar aislamiento en sus casas porque no tienen las condiciones para separarse del resto. Uno, por ejemplo, le recomienda a las personas que son COVID positivos, idealmente trata de estar en una habitación separada y utilice solamente usted el baño. ¿Cuántas personas en el país pueden realizar esto? Entonces hay una serie de situaciones que si el Estado no se hace cargo de los problemas sociales que tiene la persona, esta no va a poder hacer aislamiento o cuarentena preventiva. La mayor movilidad de las personas es normalmente porque salen a trabajar. O sea, acá es fundamental las intervenciones que realice la autoridad sanitaria sobre estos contagios y también la importancia que existe entre el intradomiciliario, ¿no es cierto?, este contagio que puede haber del mismo núcleo familiar. Claro, es fundamental esto de que hay familias donde es imposible mantener el aislamiento y por eso es importante la disponibilidad de residencia sanitaria. Quiero citar unas palabras tuyas en un medio de comunicación nacional que hablaste al respecto, que adviertes de haber un colapso en el sistema de salud, aumentaría la letalidad. Es efectivamente así, y estoy hablando porque colapsa obviamente el sistema de la primera línea. Colapsa y están colapsados y cansados. Lo que se ha visto a nivel internacional es que al aumentar el número de casos complicados de COVID, porque nosotros sabemos que en general los pacientes que se agravan de COVID son pocos, no es un gran porcentaje, ¿ya?
la mayoría, el 80% de las personas que llegan a contagiarse de COVID, la sintomatología es leve, de leve a moderada, y son pocos los que realmente necesitan hospitalización. Entonces, al colapsar el sistema sanitario, aumenta la letalidad porque no se puede atender a toda la gente. O bien, las personas consultan muy tarde. Consultan ya cuando no se puede hacer nada, cuando ya el sistema sanitario ya no puede hacer nada por él. Y eso ha pasado en el resto del mundo. En Chile, como hemos tenido problemas con los datos de mortalidad, todavía no dimensionamos esta actuación y recién ahora se está como normalizando cómo se está manejando estas personas que lamentablemente fallecen. Teníamos problemas con cómo se notificaban y todo eso. Cuando hablamos de este problema, Erika, hablas relacionado que efectivamente no hay un reflejo de cuál es la cifra efectiva de fallecimientos por COVID en Chile. Hubo diferencia en la notificación, ¿ya? Y han habido muchos cambios en la metodología de notificación. La gente se ha enredado también. Entonces, el mensaje no ha sido claro. Recién ahora se está regulando cómo se está estandarizando la manera de notificar. Pero habían como notificaciones paralelas de los fallecimientos, entonces había como una cierta confusión. Entonces yo creo que ahora los datos de los estudios que se están haciendo de mortalidad van a tener como una medida certera de lo que está pasando. Cuando hoy día Rusia habla de tener una vacuna del COVID, ¿cómo lo analizas tú, Erika? Esto esta competencia de quién gana con las vacunas, hay que ser como súper cauto, porque en general para tener una vacuna es bastante el tiempo, la serie de pasos que hay para llegar a tener una vacuna que se puede usar en la población es bastante. Entonces yo sería súper cauta en eso, porque no olvidemos que el virus recién es de diciembre, fue en diciembre del 2019, apareció este virus, que tenía nombre y todo. Entonces, en 8 meses que llevamos desde que apareció en el mundo, es como bastante pronto para tener resultados con eficacia de vacuna. Perfecto. Erika, entonces yo sería como cauta y esperaría a ver qué va pasando con esto. De la vacuna. Sería fantástico sí que apareciera una vacuna efectiva, pero mejor tener cautela en eso. ¿Qué mensaje podríamos entregarle? Yo sé que tú igual eres de región, nosotros acá en Magallanes en su momento, incluso a nivel país, fuimos una ciudad mirada de una forma muy crítica en el sentido de cómo estábamos los pacientes y las alzas en contagio. En algún momento incluso llegamos a ser ejemplo para otras regiones de cómo teníamos que comportarnos para bajar la curva. La verdad que la curva ha sido bastante variada. Hoy, lamentablemente, las cifras hablan que tenemos que volver a esta previa cuarentena o esta pero cuarentena. Han bajado, pero hemos estado ahí en la duda. No nos hemos podido mantener a lo mejor como el buen comportamiento de Maule, el buen comportamiento de Aysén. ¿Cómo lo ves tú en tu área como especialista? ¿Cómo lo analizarías? Acá tiene un rol fundamental que el comportamiento, ya sea también, acá hay que poner también, yo me imagino en una mesa a analizar, ya sea las autoridades sanitarias, el comportamiento de la población y también la área del trabajo, porque me imagino que hay que cumplir un rol fundamental en la protección de los trabajadores. Sí, lo que estamos viendo normalmente y que yo veía lo de la región de ustedes, es que ha habido brote en lugares de trabajo. ¿Ya? Entonces, mientras sigamos viviendo con este virus, vamos a tener la posibilidad de brotes. Y ahí es fundamental inmediatamente identificar a las personas con COVID positivo y hacer la trazabilidad. Entonces, también darle la facilidad y la confianza a los trabajadores y trabajadoras que ante la menor sintomatología se autoaíslen y avisen inmediatamente a sus lugares de trabajo y que los empleadores crean esta situación, porque no van a estar inventando que están enfermos, y darle todas las facilidades para que
haga un efectivo aislamiento. Y de ahí empezar la trazabilidad. En los lugares de trabajo fundamental tener equipo, el rol que tienen los prevencionistas de riesgo en los lugares de trabajo pueden ayudar a contribuir a la trazabilidad que tiene que hacer la atención primaria, que es la que está haciendo en estos momentos la mayor cantidad de trazabilidad. Un rol fundamental, Erika, hoy, que a lo mejor se cuestionó en su momento por qué llegó tan tardío los servicios o incluso lo que es la atención primaria, donde incluso ellos conocen el rol fundamental, conocen al usuario, conocen a la familia, conocen al paciente crítico, quién es de mayor cuidado o menor cuidado. Se habló en algún momento que fue muy tardía la acción de los servicios primarios. Sin lugar a dudas, a la APS, la atención primaria en salud, se consideró muy tarde. Eso fue, bueno, son uno de las situaciones que vamos a tener que analizar, de que claramente la atención primaria en salud es la que conoce el territorio, la que tiene registro de sus personas, entonces es fundamental que haya empezado a trabajar, y por eso la trazabilidad en muchos lugares todavía no está así 100%, porque recién en julio se incluyó, a inicios de julio se incluyó a la APS en este rol de buscar los contactos y todo eso. Y también el financiamiento, con lo que conlleva obviamente la trazabilidad y tener, obviamente, me imagino, al día de cada usuario, de cada contagiado, qué es lo que pasa con esta trazabilidad. Erika, nosotros queremos agradecerte. Lamentablemente en televisión el tiempo es muy corto, yo sé que nos quedaron varios temas pendientes, o a lo mejor que dar más énfasis, pero quiero darte un gran abrazo porque sé que entiendes qué significa ser de región. Hoy en día no todos los casos, no todos los puntos, no toda la urgencia está en la región metropolitana. La verdad que en regiones también tenemos una mirada distinta, una preocupación, y que incluso tenemos familiares a lo largo de todo Chile. Queremos agradecerte, Erika, y me imagino que con su buena disponibilidad siempre vamos a estar en contacto con nuestro medio. Por supuesto, cuando ustedes deseen, aquí estamos. Muchas gracias, Erika. Y un gran abrazo y saludo a toda la región, por supuesto, a la bella región. Y a seguir cuidándose. Muchas gracias, Erika. Abrazo. Conversando con la directora de la Salud Pública de la Universidad de Talca, epidemióloga y su lurista de la universidad. Hablando al respecto de cómo han sido el comportamiento de la población, pero más allá de eso, cómo ha sido este rebrote. No se podría hablar hoy en día de un pic porque lamentablemente no se sabe cuándo llegaríamos a la alza o la más alta. Sí, la información que han hablado a nivel internacional, que el mes de agosto es muy complejo, no solamente por las enfermedades respiratorias, sino que también por el aporte climático que tenemos en la estación en este lado del mundo. Bueno, con esos consejos que nos entregó Erika, y también nos enseña obviamente a convivir con este virus y las medidas preventivas. A la vuelta, ella lo mencionó, hablaremos con un prevencionista en riesgo, hablaremos con Juan Mondaca, ingeniero en prevención de riesgo, que hablaremos de los protocolos de seguridad en esta pandemia, en el trabajo y en el día a día. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Estamos de regreso ya con nuestro segundo bloque de programa Retruco. Gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a trasladarnos a un tema de interés que la verdad que estamos todos relacionados a ellos. Cuando hablamos de volver al trabajo, cuando hablamos de cuáles son las medidas, cuál es el protocolo sanitario, lo conversábamos recién con nuestra especialista, con Erika Retamal, que se ha utilizado algunos términos que a lo mejor anterior a la pandemia no estábamos acostumbrados a escucharlos, a utilizarlos e incluso a cumplir las normas en los lugares de trabajo, o cómo sería nuestra vida dependiendo de la etapa que se encuentre en su región.
El día de hoy vamos a hablar, y ella también lo mencionó, el rol importante que cumplen los prevencionistas en riesgos. Estamos con Juan Mondaca Vázquez. Él es ingeniero en prevención de riesgo, gerente de seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan, desde mi hermosa tierra de Puerto Natales. Hola Paola, muy buenas noches. Yo desde acá, desde Puerto Natales, vamos a tocar esto que es la seguridad y la salud ocupacional en los lugares de trabajo. Como bien mencionaba... Qué buen tema, Juan, no, porque la verdad... ¿Ahora sí me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Juan, sí. Qué buen tema, porque la verdad que a lo mejor hemos siempre escuchado hablar ya del área más de salud, la área más técnica, pero hoy los prevencionistas en riesgo cumplen un rol fundamental, no solamente en los campos laborales, también en lo que es los servicios, en el lado del mundo gastronómico, pero hay que mencionar a futuro en el lado del turismo, tú que estás en Puerto Natales, sino que ustedes cumplen un rol fundamental, ya sea antes de la pandemia, por ley, y ahora durante la pandemia para actuar sobre los protocolos y medidas sanitarias. Sí, correcto. Mira, las obligaciones que tenemos como departamentos de prevención de riesgos que tienen las empresas o la función principal es proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Eso hay que dejarlo súper en claro, que dando y entregando el conocimiento de los riesgos asociados a cada una de las labores, vamos a poder cumplir con el objetivo de que se desarrollen las etapas de forma correcta, seguras y a tiempo. Cuando hablamos Juan, cuando hablamos de protocolos y medidas, para que la gente lo entienda, porque estamos acostumbrados hoy al lugar que vamos, al lugar que ha tenido que abrir sus puertas, por estas diferentes fases que tiene las regiones, nos encontramos con el uso obligatorio de una medida de seguridad y una medida por lo menos acá en Punta Arenas, de lo que es una ordenanza municipal, la mascarilla, el alcohol gel, la medición de la temperatura. En algunos otros lugares vemos una protección que con un distanciamiento, dependiendo del lugar o la actividad que desarrolle este lugar de trabajo, pero ¿existen mayores medidas que esas? ¿Y cómo sabemos cuáles son medidas y cuáles son protocolos? Bien, para hacer la diferencia, el protocolo es algo general, es el estándar del complemento de lo obligatorio. Desde el punto de lo obligatorio, sabemos que para cada una de las etapas, ya sea la etapa 1 o la etapa 5, siempre vamos a contar con las medidas del uso de mascarilla en todos los espacios, tanto espacios abiertos como espacios cerrados, el distanciamiento, el proceso de limpieza, desinfección, la higiene de los lugares y adicional la entrega de la información que deben tener todos los lugares, el aforo de los espacios públicos, cómo los vamos a distribuir. ¿Ya? Eso entendiendo desde el punto de vista de que es la obligatoriedad de las medidas. En cuanto a los protocolos son muy estándares, muy generalizados. No hay un protocolo para cada rubro. Entendamos que estamos en etapas distintas, las comunas y las regiones están totalmente teniendo realidades diferentes. Claro. En el caso de Punta Arenas, ustedes como Punta Arenas están en etapa de transición, que es la etapa 2. La transición les permite un funcionamiento, ¿no es cierto?, limitado, en el cual pueden hacer actividades hasta el día viernes, fin de semana, sábado y domingo y festivos, tienen cuarentena. En nuestro caso, como ciudad de Puerto Natales, tenemos la preparación, estamos en el paso 3 de la preparación, nos permite, ¿no es cierto?, desarrollar las actividades de forma más expedita, pero considerando que igual tenemos los toques de queda, los protocolos sanitarios, las prohibiciones de desplazamiento a segundas viviendas. Hasta el momento estamos en esa etapa. Pero en este caso, porque a ver, cuando hablamos del paso a paso, la gente ya los conoce o los ha escuchado, sabemos constantemente, la verdad que hemos normalizado cosas y lo hablábamos también con nuestro primer bloque, con Erika Retamal, hemos normalizado ciertas medidas o que ya nos estamos acostumbrando y por eso también va dependiendo
me imagino, el comportamiento de cada individuo. Para señalar, clase 1 que estuvimos, cuarentena, transición, Magallanes retrocedió un paso, se fue a transición y estamos en eso. Tercero, ustedes están en preparación. El cuarto es la apertura inicial y después apertura avanzada. En la región de Magallanes estamos solamente con estas 2 y 3, pero se ve a futuro. ¿Cómo lo ves tú en tu área? ¿Se ve auspicioso? ¿Se ve a futuro? ¿Cuál es el rol acá de no solo del trabajador, sino que en general? Porque tú en Puerto Natales ustedes tienen otra etapa y nosotros en Magallanes tenemos otra. ¿Cómo lo visualizas? Es súper importante que las empresas empoderen a sus trabajadores en el autocuidado, que entreguen las herramientas, que hagan capacitaciones, que eduquen al trabajador, que entre todos podamos seguir avanzando. La idea no es retroceder, la idea es tomar todas las medidas necesarias para controlar la pandemia y más en los puestos de trabajo que es inevitable hacer teletrabajo o tener mayor distanciamiento, sino que tenemos que buscar medidas efectivas para poder seguir funcionando de manera correcta. Y el llamado es a la ciudadanía, al trabajador, en seguir estos protocolos. Cuesta el uso de mascarilla en todos los lugares, es cosa de salir a espacios públicos y ver que hay personas que no usan la mascarilla ya que es obligatorio por ordenanza municipal y es la primera medida. Muchas personas no la utilizan, otros la utilizan, pero la mal utilizan, no cubren totalmente su rostro, sino que andan con la mascarilla como barbiquejo, ¿ya? A la altura de la pera, ¿no es cierto? Eso y entendiendo que todas las medidas son suficientes o llamar a la calma que cada vez vamos a ir progresando de mejor manera, pero es un trabajo de todos. Todos tenemos que organizar, llegar a acuerdos y tomar estas medidas como propias. Cuando hablamos del paso a paso laboral, ¿es lo mismo que hablar del paso a paso relacionado con la reapertura o es un tema totalmente distinto y que se basa en diferentes etapas y ahí es donde el prevencionista en riesgo, ya sea que asesore una empresa, ya sea que es parte del equipo de esta empresa o tan simple usa los mecanismos de otras mutuales, se asesore? ¿Qué significa el paso a paso laboral como nosotros como trabajadores lo estamos escuchando hoy en día o hace unos meses atrás lo estamos escuchando dependiendo de la fase de la región? Ya, para entender el marco del desconfinamiento, se elabora este paso a paso laboral con una hoja de ruta. Esta hoja de ruta consiste en 7 puntos que el empleador debe informar, ¿no es cierto? Ya tenemos un estándar, tenemos una línea base, partió esto el 23 de marzo del 2020 en Chile, y se empezaron a generar una serie de protocolos nacionales y medidas de prevención sanitaria, en donde sale el uso de la mascarilla obligatorio, el distanciamiento físico, la higiene, limpieza y desinfección y, por otra parte, la información al público en general. Pero el paso a paso laboral va más allá, busca que el empleador, ¿no es cierto?, inserte medidas para capacitar a sus trabajadores, para que la empresa haga partícipe a todas las personas, a los comités paritarios, a las mutualidades, a los sindicatos, y el rol del trabajador en esta etapa es sumamente importante para que conozca sus derechos, las obligaciones, adopte e implemente todas las medidas que se puedan realizar y también para darle, priorizar su salud mental, entregar información sobre las medidas preventivas, el apoyo que hay para los trabajadores. Tenemos también, por otra parte, tenemos que colaborar con la trazabilidad de los casos. Tenemos que implementar una medida que pueda, de cierta forma, identificar de manera oportuna, temprana, estos casos sospechosos en los lugares de trabajo, para que así a través de ellos mismos podamos tener un control diario de los síntomas del COVID-19 y facilitar la información a su jefe directo, al Departamento de Recursos Humanos, a quien sea el responsable de
comunicar lo que está pasando al interior de la organización. Y por último, evaluar y actualizar cada vez las disposiciones legales, los protocolos internos de la empresa, utilizar mucho las herramientas preventivas como el comité paritario, insisto, los sindicatos, el departamento de prevención de riesgos, los expertos de empresa o los expertos de las mutualidades. Esa es la finalidad del plan paso a paso laboral. Ahora, cuando hablamos de este paso a paso laboral, Juan, y lo voy a hacer de esta consulta, porque a lo mejor hay empresas que están muy bien formadas, planificadas, que están a la ley, pero ¿qué pasa con estos trabajos a veces informales, con estos trabajos o con estas empresas más pequeñas que a lo mejor no tienen las posibilidades de contratar un servicio prevencionista o un asesoramiento? ¿Quién rige? ¿Quién controla? ¿Quién debería supervisar? O yo incluso, si me siento vulnerada en mis derechos, pero quiero seguir trabajando, pero siento que puede estar en riesgo no solamente mi vida, sino que la vida de mis otros compañeros, ¿a dónde tengo que denunciar? ¿O dónde me tengo que, más que denunciar, a dónde yo me tendría que asesorar para saber incluso cómo autocuidarme en caso que mi empresa o en el lugar que asisto a trabajar o a entregar los servicios no están cumpliendo con estas medidas sanitarias o protocolos? ¿Quién es el ente regulador? Bien, ahí quien regula todas las medidas y las fiscaliza es la autoridad sanitaria a través de las seremías de salud. ¿Ya? La inspección del trabajo también apoya, pero desde el punto de vista laboral. Pero hoy en día quien fiscaliza y quien tiene todas las herramientas para sancionar y multar a las empresas que están incumpliendo en las normativas sanitarias es la Seremía de Salud. Ellos todo este tiempo han estado 24/7 trabajando. La Seremía de Salud apoya bastante otro tipo de medidas adicionales que las empresas propongan. Eso lo he visto de forma directa, ya me ha tocado trabajar con ellos, y sí, efectivamente son un ente regulador, un ente fiscalizador, pero también entregan bastante apoyo a las empresas cuando requieren. Por ejemplo, en tu caso... Puede denunciar. En tu caso, Juan, tú te encuentras hoy en día viviendo en Puerto Natales. Tengo entendido que igual haces asesoramiento vía a otras regiones de nuestro país, pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con las diferentes empresas que has trabajado. Hoy en día tú hablaste de ciertas medidas, si no me quiero equivocar, medidas adicionales. A lo mejor vemos estos acrílicos, vemos las otras medidas como la toma de presión, el lavado de manos constantemente, que es fundamental. Pero cuando hablamos de estas medidas adicionales, quiero que me cuentes cómo ha sido tu relación desde estas empresas que has entregado asesoría, y porque es el reflejo igual de ver las estadísticas que Puerto Natales tiene en tasa de contagio. Cuéntanos cómo ha sido. Medidas adicionales efectivas que nosotros hemos hecho antes del plan paso a paso laboral. Nosotros ya teníamos implementado un protocolo interno, el cual evaluamos quincenalmente a nuestros trabajadores con test rápido. Están validados por el Instituto de Salud Pública, y tomamos esa herramienta para detectar estos anticuerpos y tener también la tranquilidad que el personal que estaba trabajando estaba de forma negativa, sin COVID. Y nos ha ayudado bastante para detectar casos oportunos y con ello seguir manteniendo la productividad y la producción que es súper necesaria en estos tiempos. Juan, cuando hablamos de una empresa dependiendo del rubro o un servicio, ¿es distinto los protocolos y la seguridad que se deben optar y aplicar versus un local de servicio de comida, una cafetería, un restaurante, que hoy solamente lo vemos escasamente en una región o dos regiones de nuestro país? Pero a futuro, por ejemplo, tú vives en Puerto Natales, el turismo es una fuente laboral y económica en Puerto Natales. Se ve bastante alejada que existan protocolos sanitarios o medidas para poder activar el turismo, y la verdad que hoy en día estamos solamente mirando a protegernos como ciudadanos, como chilenos. Pero ¿son distintas las medidas versus una empresa hacia un servicio gastronómico o incluso un servicio comercial? De acuerdo a la línea base de medidas que otorga la autoridad sanitaria, nosotros podemos tomar esos lineamientos y llevarlo a cualquier realidad y a cualquier empresa.
Nosotros como consultores del Grupo Momber, lo que hacemos es evaluar los puntos críticos de cada empresa, llevarlos a adoptar estas medidas y de la mejor manera, y tomando todos los recuerdos sanitarios y hacia el trabajador, poder reactivar la economía local, reactivar sus negocios, hacerlo de forma segura, manteniendo, como te digo, siempre la seguridad de los trabajadores, pero sí se puede. Si bien no se ha establecido un protocolo base para el sector gastronómico, el sector del turismo, ya hay un avance con todas estas medidas obligatorias y cada empresa tiene una realidad distinta, por el tamaño, por el número de trabajadores, pero lo mandatorio ya está, que es lo importante y lo principal. Pero acá el rol... esa base, ¿ya? Perdón, Juan, termina la idea. El rol de nosotros es súper importante porque nosotros adoptamos e implementamos las medidas que nos impone la autoridad sanitaria, pero en base a la realidad de la empresa. Puede ser una pyme, puede ser una mediana, puede ser una gran empresa. Acá no depende del número de trabajadores. Ya, ¿no depende del número de trabajadores? O sea, pueden, por ejemplo, buscar la asesoría o incluso implementar estas medidas, este protocolo, dependiendo cuál sea el rubro o incluso cuál sea el tamaño de la empresa. Sí, totalmente. No depende. Esto es para todos las mismas medidas. Hay medidas que son obligatorias, que todos las van a implementar, que son las que mencioné al comienzo. El uso obligatorio de mascarilla. Yo si voy a ingresar a una panadería que tiene 2 trabajadores, voy a tener que ingresar con mascarilla, manteniendo distanciamiento. La panadería tendrá que tener las medidas de higiene, un procedimiento, una forma de limpieza y desinfección de los espacios de más contacto, y tiene que entregar la información al público con el aforo máximo al interior de esa panadería. Una industria más grande tendrá que hacer lo mismo, tendrá que hacer una ruta de ingreso, una ruta de salida, puntos de alcohol gel, puntos de cambios de rol al ingreso de un comedor, de un casino, etc. Pero todos tienen realidades distintas, pero como mencioné, las medidas ya están, la línea base de los protocolos COVID están. Lo que hay que hacer es organizar, evaluar e implementar de acuerdo al rubro y la realidad del servicio o de la actividad. Juan, ¿por qué en algunas empresas o rubros se da mayor brote de contagio que otros? ¿Por qué puede pasar eso? Pueden fallar las medidas, hay que reevaluar, hay que identificar cuál es el proceso más crítico, dónde se están dando los rebrotes y ver cuáles van a ser las medidas adicionales. Ahora, acá también hay que, me imagino, Juan, y ustedes como prevencionistas y quienes hemos en algún momento a lo mejor haber tenido alguna charla con algunos de ustedes en su área y en especial, porque tú tienes una área que es salud ocupacional y que muchas veces quienes somos los trabajadores no la conocemos, desconocemos esta área y también el empleador tiene que obviamente cuidar que no solamente la prevención física o que incluso su labor dentro de la empresa o dentro del servicio sea óptimo, sino que también su bienestar emocional. Me imagino que hoy nos enfrentamos con algo que ya llegó para quedarse y que la verdad que vamos a ver durante varios meses, y esto podría generar incluso un cambio, ya sea en el teletrabajo que llegó para quedarse, pero también en funciones que tienen que asistir a los lugares y que no puedes hacer un teletrabajo. Por ejemplo, un operador de alguna máquina pesada no puede hacer un teletrabajo, a lo mejor un asistente judicial sí puede hacer un teletrabajo. La verdad que cada empresa tiene una realidad diferente. Sí, correcto. Desde el punto de vista de la salud ocupacional, es bastante compleja la situación, cómo la enfrentamos hoy en día, porque ya tenemos que convivir con este agente biológico y además se suman la ansiedad, la angustia que se puede dar al interior de la empresa, y ahí afecta directamente la salud mental de los trabajadores. Y es por eso que hay que fortalecer la comunicación efectiva entre el empleador y el trabajador. Es muy importante que el empleador sea capaz de acercarse a este supervisor, jefe
gerente, quien sea, Departamento de Recursos Humanos, y le plantee la situación en la cual está viviendo. O sea, todos somos de tener participación en cómo controlar y cómo llevar de buena forma lo que estamos viviendo como pandemia. Y es muy importante también darle prioridad a la salud mental de los trabajadores. Si podemos acortar los turnos, si podemos modificar el ingreso, que no sea a la misma hora de todos, para evitar aglomeraciones, claro. Perfecto, estamos contribuyendo a la salud mental de ese trabajador. Si podemos hacer teletrabajo, mejor. Ahora, acá es importante decir que acá hay un rol ya sea del empleador, pero también del trabajador. Hay que reeducarnos, y me incluyo, porque a veces como que normalizamos, estamos muy constantes haciendo una función repetitiva y perdemos un poco el temor. Pueden haber vidrios aislantes, mica, este material de mica, mascarillas, lavado de manos o un lugar donde exista agua potable, pero si el trabajador rompe esa cadena de seguridad, ahí es un rol fundamental reeducar, ¿o no, Juan? ¿Qué pasa con la función y con la responsabilidad que tenemos nosotros, como este famoso llamado al autocuidado? El rol del trabajador es sumamente importante. El trabajo está en primera línea, está efectuando el trabajo, y él debe conocer y entender todos los protocolos internos de la empresa, la normativa interna. Él no puede saltarse ninguno de estos protocolos internos de cualquier sea, no necesariamente tiene que ser de COVID, también puede ser un proceso de corte de madera. Él no puede cambiar su rutina de trabajo, el procedimiento de trabajo seguro, y hacerlo de otra manera, porque puede ocurrir un accidente. Ahora, si nos saltamos las medidas de higiene, vamos a contagiar a nuestros compañeros de trabajo, o podemos generar un brote dentro de la organización. Por eso él llamaba a que el trabajador haga parte de estas medidas el día a día. Puede ser muy rutinario y lo podemos olvidar, pero el reforzamiento positivo que tienen que hacer los demás compañeros o la jefatura, la línea de mando, es súper importante, es fundamental dentro de las organizaciones, porque vamos reforzando, reeducando, y así vamos a evitar que se generen brotes al interior de la empresa. Juan, y bueno, ustedes también ahí en el holding tienen más de 10 empresas asesorando, y como siempre también están las mutuales que pueden entregar este servicio, pero acá el rol importante de lo que es el prevencionista en riesgo, en tu caso como gerente de seguridad y salud ocupacional. Nosotros, Juan, queremos agradecer este espacio, este tiempo, también darle el agradecimiento a Claudio Gutiérrez Venegas, quien es de IEX Consultoría, que gracias a él pudimos contactarte, y obviamente yo sé que ustedes tienen ahí un trabajo en conjunto, así que se agradece a ambos, a pesar de que él no esté de forma presencial. Gracias a él conocimos tu especialidad y de la importancia que existe la prevención de riesgo y el rol que van a cumplir los prevencionistas en nuestro país, pero también hay que saber direccionar, saber, yo me imagino, asesorar y que se cumplan las medidas. Sí, bueno, agradecerte a ti, Paola, también por el contacto, también a Claudio Gutiérrez, un partner asociado que hicimos una alianza estratégica. Si bien Claudio no está de forma presencial, es un gran apoyo también para nosotros como Grupo Monver dentro de las capacitaciones online que Claudio ofrece. Y hoy en día es fundamental que todos hagamos autocuidado, que tomemos estas medidas como propias, ¿ya? No perder el foco, no bajar tampoco los brazos, y seguir educando, aportando también como ciudadanos a que esta condición mejore. Así que buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y un gran abrazo virtual a Puerto Natal, mi hermosa tierra, y también a www.iex.cl, a nuestro amigo Claudio Gutiérrez, que hace posible este contacto. Que estés muy bien, Juan, un gran cariño. Así es. Gracias. Chao, chao. Hablando de la prevención, ¿qué rol cumplen los prevencionistas en riesgo o incluso las mutualidades? Usted se puede asesorar independiente cuál sea su rubro, su servicio, desde muy pequeña a una empresa más grande, ya sea con las mutuales, ya que es una obligación, y también, sino con la asesoría de los diferentes prevencionistas en riesgo. Pero lo más importante es que se apliquen y que nosotros como trabajadores también conozcamos qué es el autocuidado. Una vez más, agradecer a Erika Ritamal, que estuvo en el primer contacto con nosotros.
nosotros desde directamente ella, conversando del rebrote, de la importancia que el comportamiento de nosotros como población, donde ella como salubrista habló desde la Universidad de Talca, donde están haciendo los diferentes estudios y obviamente educando a la población. Y conversando por último con Juan Mondaca, ingeniero en prevención de riesgo, y agradecerle también a IEX.cl, esta consultoría que hace posible este contacto. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Próximo martes con otro tema de contingencia al respecto de la pandemia. En tiempos de pandemia que nos encontramos, es bueno mantenernos informados y educados. Que tenga usted una excelente noche y no se olvide, la prevención es lo primero, el autocuidado es fundamental. Que tenga un muy buen día. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.